Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de trabajo porque quería hablaros un poco de lo que ha ocurrido en los últimos meses o bueno, en los últimos años, especialmente a partir de la crisis sanitaria, con este hecho que se ha hablado en muchos medios sobre que los trabajadores no quieren trabajar, digamos, así que vamos a hablar un poco de este movimiento que se ha denominado como la gran renuncia de Estados Unidos, aunque bueno, todo se ha centrado mucho, digamos, en Estados Unidos, pero aún así también es algo que ha ocurrido en otros países, porque en Alemania y en China también ha ocurrido y el efecto también ha sido importante. Por lo tanto, pues bueno, es algo que en realidad ha sucedido en distintas economías, sobre todo desarrolladas, así que quería hablaros un poco en estos vídeos este tipo de situaciones que han ocurrido, cuáles han sido las causas, los efectos y demás. Así que vamos a comenzar con este vídeo en relación al mercado de trabajo. Bueno, ¿y qué es lo que quiero tratar en este vídeo? Pues básicamente lo que os he comentado sobre la gran renuncia, que si no lo habéis escuchado, pues básicamente es el hecho de que el año pasado, sobre todo, por ejemplo, en algunos meses como septiembre de 2021 se observó que hubo, pues por ejemplo, 4,4 millones de trabajadores en ese mes que renunciaron a sus puestos de trabajo, y básicamente en general hay estudios que muestran cómo en todos los países de la OCDE ha habido como en torno a 20 millones de trabajadores que han dejado sus puestos de trabajo. Esto es algo que se ha notado especialmente a raíz de la crisis sanitaria, pero bueno, es algo que en general a veces pasa muy habitualmente cada vez que hay una crisis. Por lo tanto, por ejemplo, en la crisis de 2008 y por ahí también fue un efecto que se vio. Quizá ahora con lo de la crisis sanitaria ha sido una crisis diferente y por lo tanto los efectos han sido un poco pues de otra manera, ha tenido como más factores que han contribuido a todo esto, así que es un análisis bastante interesante en comparación a la crisis anterior. Pero bueno, es algo que generalmente sucede cuando existe una crisis. Estos modelos teórico-económicos que os voy a comentar respecto al mercado de trabajo son bastante interesantes porque son sencillos de entender y pues tienen una gran aplicación práctica. Y como se ha visto en los últimos meses y en los últimos años, pues una gran evidencia empírica que nos muestra pues la efectividad de estas teorías económicas en la realidad. Por lo tanto, pues bueno, como son sencillas de entender y por otro lado explican muchos hechos que podemos observar y que hemos visto en los últimos meses, creo que son bastante interesantes de que os suenen estas teorías y demás. Así que vamos a entrar en ellas y vamos a explicar dos o tres cosas que quería comentar. Bueno, pues efectivamente hemos visto cómo en los medios en los últimos meses ha habido muchas noticias sobre cómo la gente ya no quería trabajar o cómo la perspectiva que han tenido algunas personas en relación a sus puestos de trabajo ha cambiado bastante. Todo esto que ha hecho que hayan aumentado los salarios en muchas empresas para intentar atraer y captar trabajadores y por otro lado pues también que hayan mejorado algunas condiciones en ciertos puestos de trabajo. Pero el hecho es que pues hay que analizar un poco cuáles son las causas realmente de estos sucesos. Y aquí es donde quería comentar, por ejemplo, por un lado el hecho de la oferta de trabajo. ¿Qué forma tiene concretamente? Ya que no es una oferta al uso como se podría ver en economía pues generalmente, porque obviamente dependiendo de ciertos factores después ya la oferta y la demanda pueden cambiar, pero generalmente la mítica oferta y demanda que tienes en mente es una oferta con pendiente positiva y una demanda con pendiente negativa. Eso es como lo típico. Pero ¿qué ocurre? Que la oferta en el mercado de trabajo es bastante curiosa y es un poco distinta a la oferta que puede haber en otro tipo de mercados. Por lo tanto, quería hacer una referencia a esta forma determinada que tiene la oferta de trabajo. Para empezar, teniendo en cuenta que si nos situamos en el mercado de trabajo, ¿cuál sería la oferta y cuál sería la demanda? La oferta de trabajo vendría dada por el trabajo que ofrecen las personas y la demanda vendría dada por la demanda de trabajo que piden las empresas. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el análisis de esta oferta de trabajo concretamente. Como hemos comentado, la oferta generalmente en economía se tiene en cuenta pues esa con pendiente positiva. Pero ¿qué ocurre en la oferta de trabajo concretamente? Pues que existe un nivel de salario para el cual a partir de ese nivel de salario la oferta de trabajo se vuelve negativa, se vuelve decreciente, cambia su forma y esta se invierte. ¿Por qué ocurre esto? Esto nos permite explicar esas situaciones en las que, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, yo es que ya no quiero recibir más sueldo, sino que lo que quiero son mejores condiciones, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos explica esa inversión para niveles altos de salario. Es decir, a partir de un determinado nivel de salario hay personas que van a valorar otro tipo de cosas. Si una persona, por ejemplo, gana 5.000 euros, que con eso ya puede vivir bastante bien, en vez de preferir un ascenso a 6.000 euros, por ejemplo, va a preferir pues, tener más vacaciones o un mejor horario, ese tipo de cosas. O una persona incluso que gane 5.000 euros podría preferir ganar 4.500 siempre y cuando después tenga, por ejemplo, mayor salario en especie, como puede ser un aparcamiento privado o un coche de empresa o mayor flexibilidad en cuanto pues, para manejar su familia con el trabajo, etc.
Es decir, para un determinado nivel de salario alto hay un momento en el que el salario ya no le valoras tanto, sino que valoras más pues probablemente el ocio. Por lo tanto, pues como os digo, esta oferta ya no va a ser con una pendiente creciente, sino que se invierte y se vuelve decreciente para esos niveles tan altos de trabajo, pues eso, por la preferencia por el ocio, por un salario en especie, por mayor flexibilidad, otras condiciones laborales, etc. Pero también existe otra situación en la que la oferta también se vuelve decreciente y se invierte, y eso es para niveles muy bajos de salario. Esto es algo que destacaban algunos economistas, como por ejemplo Ragnar Frisch, nunca sé cómo pronunciarlo, pero bueno, Ragnar es un señor que os dejaré por aquí para que sepáis quién es, porque además ganó un premio Nobel en economía, así que sus aportaciones son bastante interesantes. Pero bueno, este señor nos mostraba cómo para niveles muy bajos de salario también había una oferta de trabajo con pendiente invertida. Y aquí es donde quería detenerme, porque esto es una explicación para lo que hemos observado, por ejemplo, en Estados Unidos. Básicamente Ragnar indicaba cómo para niveles muy bajos de salario esta oferta tendrá una pendiente decreciente. ¿Y cómo se explica esto? Pues básicamente porque para aumentos muy bajos del salario los individuos van a preferir seguir obteniendo subsidios, prestaciones, etcétera del Estado que trabajar, porque obviamente vas a preferir estar cobrando sin trabajar que estar trabajando por un salario que es prácticamente lo mismo que ese subsidio que estás recibiendo o poco más. Por lo tanto, como os digo, la oferta de trabajo no es simplemente una parte creciente, una pendiente positiva y ya está, sino que tiene una forma bastante concreta. Entonces, esta oferta individual de trabajo, como vemos, tiene para niveles muy altos de salario una pendiente decreciente, después tiene la pendiente positiva, que es como más habitual, y después otra vez una pendiente decreciente para esos niveles muy bajos de salario. Sí que es cierto que a la hora de analizar el mercado de trabajo con distintas teorías, generalmente se utiliza esta pendiente creciente, es decir, lo que está generalmente aceptado por muchos economistas para realizar los análisis es esa parte creciente de la oferta de trabajo, y por lo tanto es lo que normalmente vais a ver, básicamente porque eso se aplica a la mayoría de casos. No estamos hablando ni de salarios muy altos ni de salarios muy bajos, sino típicos salarios intermedios, que es como lo más habitual, y por ello esa parte creciente es la que está generalmente aceptada. Pero tener en cuenta pues eso, que existen esos tramos decrecientes para niveles muy altos y muy bajos de salario. Por lo tanto, no es una oferta al uso, sino que esta oferta de trabajo tiene unas características un poco diferentes. Esta idea de la oferta individual de trabajo me parece bastante importante de entenderla, porque nos explica pues esas situaciones que observamos en la realidad, ¿no? Ya que numerosos estudios nos muestran cómo hay gente que estaría dispuesta a renunciar parte de su sueldo por tener, por ejemplo, más tiempo, cuando son personas que ya de por sí tienen un sueldo alto. Entonces nos explicaría ese tramo decreciente para niveles altos de salario. Y por otro lado, situaciones como la que hemos visto con esta gran renuncia de Estados Unidos nos explicarían las situaciones que nos indicaba Ragnar de la pendiente decreciente de la oferta de trabajo para niveles muy bajos de salario. Por lo tanto, con esto que os he explicado quizá ya sabéis un poco por dónde voy a ir, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos ofrecía esas ayudas de unos $300, me parece que era, a la semana, creo que eran además. Entonces, pues bueno, esas ayudas lo que hacían era desincentivar la oferta de trabajo por parte de muchos trabajadores, y les permitía pues tener un poco de dinero que les permitiese tomarse un tiempo pues probablemente para buscar otro trabajo, o básicamente quizá en su trabajo ganaban lo mismo o parecido y no les compensaba estar trabajando y preferían pues vivir de esos subsidios o de esas ayudas. Por lo tanto, esa es una de las causas que motivaba este fenómeno de que los trabajadores no querían trabajar. Por lo tanto, a pesar de que estas ayudas obviamente son beneficiosas para las personas que estén en una situación más desfavorable por la crisis sanitaria, también tenían unos efectos más negativos en ese sentido, y por lo tanto pues poco a poco el gobierno, o al menos en algunos estados, creo que se fue haciendo paulatinamente, fueron quitando estas ayudas de $300 para intentar incentivar pues precisamente esta oferta de trabajo. Otro de los aspectos a nivel de teoría económica que quería comentar para explicar esta situación son los modelos de búsqueda, que también nos arrojarán un poco de luz en base a lo que hemos visto en los últimos meses. Pero bueno, básicamente primero hay que tener en cuenta cómo la mayor parte de los individuos que renunciaban a su puesto de trabajo provenían de sectores como la hostelería, el comercio minorista, gastronomía, etc. En general, sectores que a veces están peor pagados o que tienen peores condiciones, que tienen que trabajar más horas y demás. En concreto, en torno al 40% de esas personas, de esos desempleados que habían renunciado a su puesto de trabajo y demás, provenían de esos sectores en Estados Unidos. Por lo tanto, era una gran mayoría.
Y además esto es algo que también ha impactado en la cadena de suministro y por eso también ha habido últimamente como tantos problemas con ello, tantos problemas con empresas de transporte que estaban saturadas y demás, porque al final esto también afectaba mucho al comercio minorista. Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación en relación a esto que podemos dar desde otro punto de vista de teoría económica y haciendo uso de otra explicación? Pues esto es lo que nos explicaría también los modelos de búsqueda. Estos modelos de búsqueda se basan en la existencia de un coste de ajuste cuando se está desempleado. En concreto, los individuos van a hacer frente a un coste de búsqueda. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que un individuo que está desempleado y en búsqueda de empleo, durante ese tiempo en el que está buscando empleo, va a hacer frente a un coste que va a venir dado por la disminución del consumo que probablemente hará mientras está en paro. Porque, pues bueno, al final, cuando estás desempleado y buscando empleo, a pesar de que incluso tengas un subsidio, tu prestación o lo que sea, pues al final sí que se observa que se tiende a disminuir. A modo precaución y para ahorrar un poco, porque no sabes cuánto vas a tardar en encontrar un empleo nuevo, pues al final todo el mundo disminuye un poco ese consumo. Entonces, esa disminución del consumo mientras se está buscando un nuevo empleo es el coste de ajuste que se va a asumir, ese coste de búsqueda. Y esto al final dará lugar a dos efectos, un efecto negativo y un efecto positivo. Por un lado, el efecto negativo que podríamos observar que se podría producir en este caso sería el hecho de que a medida que estás buscando trabajo, a medida que va pasando el tiempo, cuanto más tiempo pase, al final el individuo será capaz de aceptar un menor salario de aceptación. Es decir, que a medida que estés más tiempo buscando un empleo, pues al final aceptarás, digamos, un salario más bajo simplemente porque ves que estás tardando mucho en encontrar uno que realmente se adapte a tus necesidades o uno en el que al final te cojan y pues bueno, al final quizá te entra el agobio y acabas escogiendo y aceptando aquel puesto de trabajo que tenga un salario que no es realmente el que tú esperabas, pero bueno, que al final lo acabas aceptando simplemente por el agobio que puede producir el hecho de que estés mucho tiempo buscando trabajo. Y por otro lado, el efecto positivo que podríamos observar en estos modelos de búsqueda se basan en el hecho de que cuanto más tiempo estés buscando trabajo, más probabilidades tienes de que finalmente encuentres ese trabajo que es más apropiado para ti, según tus cualificaciones y demás, y también con un sueldo que te aporte pues una mayor felicidad, porque es más lo que estabas buscando. Por lo tanto, pues al final se produce un mejor emparejamiento en el mercado de trabajo, es decir, un mejor emparejamiento entre un trabajador y un puesto de trabajo adecuado para dicho trabajador, lo cual al final aumenta la eficiencia en la empresa y por otro lado también aumenta la productividad del trabajador y también su satisfacción. Estos modelos de búsqueda además permiten justificar la existencia de paro o desempleo friccional. Este es un tipo de desempleo, ya que hay muchos y después en cada país existirán distintos tipos de desempleo según las circunstancias de ese país. Generalmente en un país nunca existe un único tipo de paro, sino que hay varios tipos, pero generalmente predomina uno. Uno de los tipos de paro que podemos encontrar es este paro friccional y que está muy relacionado o justificado por estos modelos de búsqueda. ¿Y en qué consiste este desempleo friccional? Pues básicamente es el desempleo resultante del tiempo que se tarda en emparejar a un trabajador con un puesto de trabajo. Por lo tanto, en general se entiende que suele ser un desempleo voluntario por parte del trabajador que está buscando un empleo más acorde a sus cualificaciones o a sus cualidades. Y esto es un hecho por el que muchos economistas consideran que es un tipo de desempleo que hasta cierto punto es incluso deseable, porque al final permite aprovechar las ventajas que ofrece ese correcto emparejamiento que se produce en el mercado de trabajo, que como digo puede mejorar la eficiencia para una empresa y también la productividad de un trabajador. Por tanto, como vemos, estos modelos de búsqueda explican un poco también la situación que se produjo en Estados Unidos, sobre todo en estos sectores quizá que tienen unas peores condiciones. Como vemos, estos individuos al final lo que han hecho es cambiar un poco su perspectiva de trabajo. Hubo mucho tiempo para las personas para pensar en si estaban contentas en su puesto de trabajo o preferían cambiar y por eso mucha gente comenzó a buscar voluntariamente, muchas personas estaban desempleadas de forma voluntaria para intentar encontrar mejores puestos de trabajo y eso es algo que se estaba viendo en Estados Unidos y por eso la gente decía que había trabajadores que no querían trabajar. No es que no quisiesen trabajar, sino que básicamente la gente comenzó a buscar algo más acorde a sus cualificaciones o con unos mejores salarios o mejores condiciones. Y obviamente también el hecho de que existiese una mayor demanda de trabajo por parte de las empresas que la oferta de trabajo por parte de los individuos estaba en el hecho de que aumentaban las jubilaciones, ya que a partir del 2020, en esta década que va a haber entre 2020 y 2030, van a aumentar mucho las jubilaciones de la gente del baby boom, por lo tanto pues obviamente van a haber más puestos de trabajo vacantes y eso también es una justificación de la situación, ¿no? Que justo coincide en que esta década va a ser esa en la que poco a poco se van a ir jubilando las personas del baby boom. Y pues bueno, al final estas jubilaciones también van a tener ese impacto y se van a reflejar en el mercado de trabajo en los próximos años.
Al final esta situación es algo que también, como digo, se ha observado en crisis anteriores, pero sí que es cierto que en este caso la crisis sanitaria también ha afectado un poco cambiando la mentalidad de muchas personas, y también el tema del teletrabajo y demás ha hecho que cambien mucho más las cosas en relación a las crisis anteriores. En este caso, ¿qué se observa? Pues que los individuos están prefiriendo, ¿no? Tienen una mayor preferencia sobre todo la flexibilidad laboral. Entonces, no ya solo quieren mejorías en los sueldos, en las condiciones, en las vacaciones o en ese tipo de cosas, sino sobre todo flexibilidad laboral es uno de los aspectos que más ha llamado la atención en los últimos años, en los últimos meses desde esa crisis sanitaria, porque según las encuestas es una de las cosas que la gente más echa de menos y que antes no lo veían posible, y ahora en los trabajos cada vez se está llevando más esa flexibilidad para intentar emparejar un poco esa vida laboral con la vida personal. Además, todo esto es algo que sobre todo ha impactado en las generaciones que van a trabajar sobre todo en los próximos años, en la gente más joven, porque por ejemplo hubo una encuesta que mostraba como en torno a un 55% de los millennials mostraban su preocupación por tener que trabajar de forma presencial, en comparación por ejemplo a un 35% de la gente del baby boom, que quizá pues bueno, están más acostumbrados tradicionalmente de toda su vida pues a ir al trabajo de forma presencial, pero sin embargo la gente más joven prefiere trabajar de forma online, de forma remota, y pues bueno, tenían esa mayor preferencia por el teletrabajo o tener esta flexibilidad en comparación a otros adultos. Por lo tanto, el efecto final que se observa es realmente pues ese cambio, ¿no? O bueno, es no un cambio porque ya existía esta mentalidad de la gente que pensaba así, pero es como que se ha incentivado, se ha magnificado el hecho de que la gente hoy en día piensa más que hoy en día tienes que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Entonces, bueno, ha habido un poco más esa intensificación en esa concepción de tener más preferencia por el ocio o por tener esa mayor flexibilidad para poder atender también tu vida personal. También un poco, bueno, efectos de la crisis sanitaria que ha afectado también más de forma psicológica a muchas personas, y esto también se ha traducido en algunos cambios y modificación del comportamiento en el mercado de trabajo. Por lo tanto, ¿cuáles podrían ser soluciones respecto a todo esto? Pues por ejemplo, valorar más la productividad o el rendimiento del trabajo en jornadas más cortas, en lugar de valorar el tiempo trabajado, porque quizás estás muchas horas trabajando pero son menos productivas. Así que si valoras más la productividad y el rendimiento en unas jornadas laborales más cortas, esto al final va a ser productivo y eficiente para la empresa porque va a obtener resultados, pero también va a permitir al trabajador que tenga más tiempo libre y mayor flexibilidad, y probablemente esté más contento, y eso le incentive todavía más a seguir siendo productivo. Por lo tanto, al final la solución viene más dada no por el hecho de crear sobre todo puestos de trabajo, sino sobre el hecho de que estos sean u ofrezcan mejores condiciones, porque realmente observamos que el problema no es la oferta de trabajo, sino que en realidad hay mucha gente que quiere trabajar pero no con las condiciones que les están ofreciendo. Por lo tanto, estamos observando más un problema con escasez de trabajos con buenas condiciones en lugar de escasez de trabajadores. Pero bueno, esto es un poco todo este fenómeno que se ha producido en Estados Unidos, pero ya os digo que es como que el centro se ha girado todo en torno a Estados Unidos, pero también ha ocurrido en otros países y economías desarrolladas, sobre todo como Alemania. En China también ha ocurrido bastante, y es algo que también ha existido en crisis anteriores y volverá a ocurrir. Todo esto ya se está como normalizando un poco a poco este año, pero aún así es algo que en una próxima crisis probablemente vuelva a ocurrir lo mismo, y al final creo que es bastante interesante conocer estas aportaciones de teoría económica, como estos modelos de búsqueda y también pues esa peculiaridad que tiene la oferta de trabajo, porque explica muy bien estas situaciones que vemos en la realidad, estos hechos y esta evidencia empírica. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido toda esta información y que os haya aclarado un poco la situación que ha pasado en los últimos meses y cosas que probablemente en un futuro también vuelvan a ocurrir. Así que nada, espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.